Bueno, regresamos a las actividades. En este caso vamos a tener dos ponencias y empezamos con Giovanni Quintana Mondragón, que es egresado como licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahora es estudiante de la maestría en Ecosistemas de Zonas Áridas en la UABC y ahora nos va a presentar su ponencia, Propuesta de Manejo de Turismo Sustentable de la Delegación del Mármol. Okay. Bueno, buenas tardes. Bueno, les voy a explicar el tema, va a ser más como que una charla, ¿no? Para no hacerlo tan pesado. Entonces, algunos de los resultados que tengo, este es el trabajo de mi tesis de titulación en la maestría. Y pues bueno, a nivel general, utilizo tres temas básicos, ¿no? Que es el paisaje, el análisis espacial y pues bueno, paisaje, sistemas de información geográfica y lo que es en este caso el turismo. Tenemos la naturaleza. Ahí está. Bueno, a grandes rasgos esto es lo que vamos a ver, es la dimensión espacial de los ecosistemas, las formas de entender el paisaje, la delimitación del área de estudio, el esquema metodológico, cómo estudiar paisajes y su potencial turístico, las propuestas y algunos hallazgos del área de estudio, ¿no? Aquí primero, ¿qué es la dimensión espacial de los ecosistemas? Siempre cuando abordamos pues digamos que conceptos de repente nos quedan claros, ¿no? Y los utilizamos de manera indiferente. Entonces, a grandes rasgos, al referirnos de un objeto en el espacio, solemos confundir estos tres conceptos, que es espacio geográfico, territorio y paisaje. Esta cosa falla. ¿Ah, sí? Ok. Primero, el espacio geográfico. Es el soporte geográfico que contiene objetos en el que se desenvuelven actividades y relaciones socioambientales. O sea, es la parte más pura, por así decirlo, de la ubicación. Por ejemplo, la ventaja, bueno, lo interesante de esto es que nosotros en este momento ubicamos un lugar en el espacio. En el lugar en el que estamos no se vuelve a repetir en ningún otro lado del mundo. Tenemos coordenadas, latitud, longitud y altitud, ¿no? Entonces, digamos que partimos de eso nos hace únicos en este momento en el espacio. Estamos utilizando este lugar, ¿no? Y ya el espacio geográfico se conceptualiza además de otros conceptos como lugar, y bueno, vamos a ver ahorita más adelante. La otra es el territorio. Cuando hablamos de territorio hablamos de lo que es la interpretación cultural del espacio. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos todos en esta sala, ¿no? Pero la definición o lo que representa para nosotros es muy diferente, aunque estamos hablando del mismo espacio, de estos que son 50 metros cuadrados, ¿no? Para mí tiene un significado, para todos ustedes tiene otro significado, pero es lo mismo, ¿no? Ahí se traslapan nuestros espacios. Es donde entonces ya empieza esta parte de la parte cultural, ¿no? Donde empezamos como que ya a tener, pues, ¿cómo podemos llamar? Algunas características en común, vaya, aunque pareciera que nuestras formaciones, nuestros orígenes son completamente diferentes, pero eso ya lo estamos compartiendo. Y el otro es el paisaje, que es la proyección cultural de la sociedad de un espacio determinado. Por ejemplo, si nosotros vemos una montaña, o por ejemplo, aquí la parte de la costa, ¿no? Como les decía, cada quien le va a dar o le va a despertar un sentimiento muy diferente. Todo esto viene desde, pues, la manera en que nos hemos criado, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que disfrutamos, ¿no? Entonces, eso digamos que viene desde la parte social, pero también hasta cierto punto psicológica. Entonces, cuando hablamos del paisaje, como que todo eso que tenemos nosotros, esa interpretación que le damos la palpamos, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí no puede representar nada lo que es la costa, entonces voy y construyo casas, ¿no? Pero otra cosa muy diferente, que a lo mejor a mí me encanta ver este paisaje, me llena ver este tipo de playas rocosas, entonces la protejo. Entonces ahí es donde ya vamos donde como que empezamos a tomar acciones con base a
a cuál es nuestro territorio y qué es lo que nos llena. Bueno, a grandes rasgos hay tres formas de entender el paisaje. El primero, que es el paisaje a través de la realidad física, que es, esto lo estudian mucho lo que es la geografía, la biología, ¿no? Con procesos ecológicos, con dinámica de paisajes, estudios geomorfológicos. Está ahí el paisaje como tal, ¿no? No hay ninguna interpretación humana. La otra es el paisaje a través de la realidad física y la percepción al mismo nivel. Es en donde ya empieza este componente espacial y la percepción. Aquí, por ejemplo, lo abordan desde desde ciencias como la sociología, más este enfoque social, ¿no? En donde sí está el espacio geográfico, pero bueno, yo le estoy dando una interpretación. Esto también se le llama estudio del paisaje. Y la otra, que es un poco más, pues, yo le llamo hasta cierto punto metafísica, ¿no? Que es el paisaje como consecuencia de la percepción de la realidad física, donde veo un componente territorial, yo le asigno, o bueno, lo percibo de alguna manera y es lo que yo interpreto como paisaje. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del paisaje como recurso turístico. El paisaje adquiere la dimensión de recurso en la medida en que es percibido por la población, gracias a su concepción como bien o como elemento destinado a satisfacer una necesidad. Por ejemplo, ustedes pueden ver una montaña, para alguien pues va a ser un cerro, está ahí, no ha estado ahí toda la vida, pero a alguien a quien le guste este tipo de actividades como el senderismo, escalada, va a ver algo más, ¿no? Le va a dar una interpretación, la va a ver como un reto. Entonces aquí pongo el paisaje como recurso porque puede ser desde esa interpretación visual hasta esta parte artística, ¿no? Que les decía, muchas veces creo que cuando somos niños, pues la primera imagen que nos viene a la mente cuando hablamos de paisajes son así lugares muy bonitos o incluso zonas rurales, ¿no? Entonces, digamos, aquí nosotros le damos la connotación bueno, una connotación muy, muy personal que va a depender de nuestro estilo de vida, del lugar en donde nacimos, vuelvo a repetir, lo que nos interesa, ¿no? Entonces, es muy, muy personal. Bueno, ahora ya sabemos qué es el paisaje, hay muchas maneras de estudiarlo y hay muchísima literatura sobre esto, ¿no? Pero a ver, ahora esto que sé, ¿en dónde lo voy a aplicar? Porque muchas veces nada más se queda en esa parte, en la parte, pues digamos que de la bibliografía, ¿no? Entonces, con el trabajo de tesis, toda esta parte o esta formación y conocimiento que tenía del paisaje, traté de aterrizarlo en un lugar aquí en Baja California. Bueno, la delimitación del área de estudio. Aquí, como les mencionaba, el paisaje, el territorio, es una connotación muy, muy personal. Entonces, lo que yo buscaba, tenía como que 3 líneas bases, ya se las mencioné hace un rato cuando llegué a estudiar en la maestría, que era estudiar un paisaje, bueno, estudiar en el desierto, que es un ecosistema que a mí en lo personal me gusta mucho, y pues bueno, quería trabajar con la gente. Y vio a partir de que hay 2 tipos de preguntas, las preguntas importantes y las preguntas interesantes. Las preguntas importantes normalmente nacen desde la ciencia, ¿no? Yo en lo personal, a mí me gustaría conocer, no sé, cuál es la dinámica de olas, ¿no? De aquí de la bahía, pero es algo muy, muy personal. Y la pregunta interesante es que, ¿sabes qué? Esa dinámica de las olas o de la playa, pues está viendo afectadas a ciertas personas porque a lo mejor está erosionando la parte de la playa y su patrimonio está en peligro. Bueno, es como que para hacer esta diferenciación, ¿no? De estos 2 tipos de preguntas. Entonces, importantes e interesantes. Yo me fui por una pregunta importante. Entonces, como les mencionaba al principio, yo no quería delimitar el área de estudio así como que ya llegar con un límite preestablecido y dárselos a las personas con las que trabajamos. Bueno, aquí estos son unos talleres que realizamos en una localidad que se llama Cataviña, que está en la parte del desierto central, en Baja California, está como a 8 o 9 horas de aquí. Entonces, es una localidad de 150 habitantes, es una ciudad, muchos la ubican nada más porque es el camino hacia Los Cabos o hacia Guerrero Negro y hay un hotel de 4 estrellas y es como que el paso para ir al baño, ¿no? Entonces por eso ubican esta localidad, pero a ellos como que quieren
diversificar sus actividades económicas y actualmente ya hay 2 empresas muy locales que desarrollan el turismo alternativo y pues bueno, llegando a estos talleres, habían como que muchas inquietudes porque por la lejanía de esta zona hay muy pocos estudios de todo, ¿no? Si acaso los que abundan son los listados de flora y fauna y algunos en la cuestión geológica por causa, mediante el CICESE, y esto porque es una zona minera. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso. Bueno, con potencial minero, perdón. Bueno, entonces ya yo llegué con el planteamiento, ¿no? Les dije, a ver, quiero ver ustedes del espacio que tenemos, donde ustedes reconocen, ustedes hasta dónde ustedes desarrollan sus actividades, hasta dónde ustedes reconocen cierta riqueza que pueda ser pues aprovechada, ¿no? Y pues bueno, a través de estos talleres pues delimitamos lo que es el área de estudio, los dividimos en bueno, ahí fue a través de un método que se llama cartografía participativa, en donde las únicas 2 referencias geográficas que les dimos fue la carretera transpeninsular, que esa lo ubican todos los pobladores en esta región, y la localidad de Cataviña. A partir de eso, la indicación fue, a ver, ustedes dibujen qué es lo que les gustaría mostrar a los visitantes, qué es lo que ustedes, de lo que se sienten más orgullosos de su territorio, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen de la derecha, fue un grupo de mujeres. Ahí fue muy interesante porque lo que resaltaron fue una visión, como que resaltaron los recursos, resaltaron algunas sierras en donde se encuentran los diversos recursos, tanto los pesqueros, los terrestres, algunas pinturas rupestres, que es una zona muy rica en este tipo de expresiones. Y del lado izquierdo para ustedes está la visión técnica, que esa la hicieron un grupo de rancheros, en las cuales, por ejemplo, sirvieron para actualizar la cartografía porque había brechas y veredas que ni siquiera en la cartografía de INEGI, que es el organismo nacional que se encarga de hacer este tipo de información, pues estaban ahí descritas, ¿no? Y eso que era cartografía muy, muy detallada. Bueno, entonces ya con base a esto, lo que hice fue ubicarlas espacialmente a través de una georreferenciación, y pues bueno, esto fue un trabajo muy duro porque utilicé lo que es una técnica de fotointerpretación, donde a través de imágenes satelitales y de algunos elementos del paisaje ibas ubicando, ¿no? Por ejemplo, tenías que ir buscando hay unos oasis en los cuales podrías ir buscando la reflectancia, y a través de textura y color, este tipo de elementos. Entonces fue muchísimo trabajo. Ahí lo complementamos. Bueno, la primera actividad fue la que vimos anteriormente, esta ya fue la segunda. Dijimos, a ver, de todo lo que ustedes reconocen, ¿qué es lo que hace falta, no? Y pues sí, efectivamente hacían falta muchísimas cosas y ahí mismo las volvimos a completar. Bueno, el resultado de esto fue un mapa de sitios de interés turístico, en los cuales fueron 79 puntos que no estaban registrados, y fueron, bueno, los englobamos en seis grupos, que fueron las actividades rurales, el atractivo natural único, los centros ecoturísticos, deportes al aire libre, observación de fauna y vestigios arqueológicos. Y como les mencionaba, los puntitos verdes que se alcanzan a ver, todos son representaciones rupestres, petroglifos, pinturas rupestres, algunos fósiles. Hay ruinas misionales. Bueno, hay 2, la de Santa María de los Ángeles y San Fernando de Belicatá. Entonces la riqueza, digamos que lo que tenían que ofrecer es muchísima, y no solamente un punto un pueblo de paso, ¿no? Bueno, una vez que ya definí con ellos cuál iba a ser el área de estudio y el objeto de estudio, bueno, realizamos un esquema metodológico en el cual nuestros insumos iba a ser la cartografía participativa y el análisis del espacio. La cartografía participativa pues iba a ser, bueno, fue todos los datos que recabamos directamente con ellos, y el análisis del espacio iba a ser un análisis netamente técnico a través de sistemas de información geográfica, para después a todo eso aterrizarlo al área de estudio, una consulta a expertos, zonificarlo y finalmente la propuesta. Bueno, ¿cómo está el paisaje y su potencial turístico?
Bueno, ya no regresa a la diapositiva, pero bueno, era una metodología que se llama análisis integrado del paisaje, que bueno, o sea, viene desde la geografía y tiene 4 pasos principales, que es la caracterización, el diagnóstico, la propuesta, y después de esto, una vez que hagas la propuesta a nivel cartográfico, ¿para qué vas a utilizar ese mapa, no? Que muchas veces cuando hacemos investigaciones nos proponemos que nuestro producto final sea el mapa, y no, el mapa debe de ser la base para después de ahí fundamentar algunos proyectos más complejos, ¿no? Incluso hasta de política pública, y que no se queden solo ahí archivados. Bueno, y aquí este es todo el inventario la caracterización del área de estudio. Bueno, anteriormente fue un mapa de climas, de fisiografía, de relieve, de rocas, de suelos, de uso de suelo y vegetación, de tenencia de la tierra y mapa de infraestructura, y otra es el mapa de sitios turísticos. Una vez que tenemos esto, definimos las unidades del paisaje. Aquí nos dieron 164 unidades diferentes. Bueno, y aquí cada unidad del paisaje está respaldada por una base de datos muy compleja. O sea que, por ejemplo, si fuera ahorita interactivo el mapa, si le diéramos un clic en cualquier unidad, nos iba a describir de qué está compuesto, ¿no? Del tipo de roca, el tipo de suelo, el tipo de vegetación, bueno, todas estas características en una sola base de datos. Por ejemplo, algo que es muy común cuando vemos un mapa, lo primero que buscamos es nuestra casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí le picas y podrías identificar sobre qué está tu casa, sobre qué tipo de roca, sobre qué tipo de suelo. Bueno, ya empiezas a conocer más tu territorio. Bueno, y ahí todo esto ¿para qué, no? Ya. Bueno, partimos de lo que es el análisis integrado de paisajes elementales. Primero calculamos lo que es la calidad escénica. Esta metodología la extraje del Buró de Manejo de Tierras de Estados Unidos y la adapté a la zona del desierto, porque esta metodología estaba adaptada para las zonas del bosque, el evergreen, en la parte norte de Estados Unidos. Entonces yo la modifiqué con los elementos que hay en el desierto, y pues bueno, a través de una consulta experto los fuimos digamos que calificando. Después aplicamos esta fórmula. Bueno, estas son las clases de calidad escénica. Una vez que aplicamos la fórmula, las fuimos clasificando con base al resultado, que son esos puntos. Y pues bueno, se volvió a pasar. Bueno, ahí estaba el mapa de calidad escénica. Después lo mismo con fragilidad, es de esta misma metodología. La modifiqué para que se adaptara a los elementos del desierto. Igual esta es otra vez la fórmula con la que se calcula la fragilidad del paisaje y los criterios de valoración. Bueno, otra vez se volvió a pasar. Pero bueno, aquí cerca del 70% del área de estudio tiene una fragilidad muy alta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ante cualquier perturbación, todos los ecosistemas de esta zona pues son muy difíciles de recuperar, principalmente por el tipo de vegetación, que es un tipo de matorral que se llama Sarcocrassicaule, que tiene lo característico es que tienen un tipo de vegetación que se llaman cirios y cardones, que tardan cientos de años en tener un tamaño arriba de 2 metros, ¿no? Entonces, pues bueno, imaginen un impacto de este tamaño en estas zonas, entonces prácticamente no se puede recuperar. Aparte que, pues bueno, prácticamente no existen suelos por las condiciones del lugar, son muy someros. Entonces, pues, con 1 metro cuadrado que se pierda de suelo, no sabemos si se vuelva a recuperar. Bueno, una vez que hicimos esto, hicimos la clasificación del territorio, en donde con base a los indicadores anteriores, por ejemplo, si la calidad visual es baja y la fragilidad visual también es baja, entonces tiene un valor de 1, ¿no? Por ejemplo, y ahí lo fuimos comparando para sacar al final lo que son 5 clases. Y la clase 1 son las zonas de alta calidad visual y alta fragilidad visual, cuya conservación resultará prioritaria para las características paisajísticas sobresalientes. La 2 son zonas de alta calidad y fragilidad media o baja, aptas en principio para para actividades que requieran de cierta calidad paisajística, como el ecoturismo, el excursionismo, la fotografía de naturaleza, eso en donde a lo mejor sí se hace un análisis consultivo pero no extractivo. Entonces, por ejemplo,
para eso sirve esta clase. La clase 3 son zonas de calidad media o alta y fragilidad variable que pueden incorporarse en las anteriores. O sea que, por ejemplo, si encontramos pinturas rupestres, fósiles, petroglifos, entonces se le aumentan el valor, porque ya esa característica pues la hace excepcional, ¿no? Comparado con el resto de los paisajes. La clase 4 son zonas de calidad baja y fragilidad. Bueno, aquí pueden incorporarse a clases de mayor, bueno, cuando sea preciso, lo mismo que les comentaba. Si hay elementos muy específicos, en este caso representaciones rupestres, pues bueno, se le aumentaba el valor. Igual a clase 5, que son zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista paisajística, para la localización de actividades poco gratas o que causen impactos muy fuertes. Esta es una metodología que parte del ordenamiento ecológico, porque normalmente cuando se hacen este tipo de trabajos de propuestas turísticas se hacen de manera puntual, ¿no? Nada más es un inventario de todos los puntos potenciales y no se va más allá. Ok, bueno, y estos son los resultados. El 49% pertenece a la clase 3, el 38% a la clase 5. O sea que son zonas con fragilidad muy alta, pero son muy frágiles, pero la calidad escénica también es muy alta. Bueno, y está aquí está el mapa, la clasificación del territorio, y esto es el valor de importancia turística del paisaje. Con base a la información que recabamos en los talleres y que nos dio la gente, pues bueno, a través de un proceso de análisis jerárquico se ponderó cuál era el valor relativo de cada una de estas variables, porque lo de menos o lo que muchas veces se hace es, bueno, yo creo que las pinturas rupestres pues son muy importantes, ¿no? Le doy un valor de 40, así de repente se les asigna este tipo de valores de manera arbitraria, y esto les digo, por ejemplo, si hacen estudios multicriterio, y esta metodología es muy buena, que parte de la psicología. Por ejemplo, aquí la manera en que lo hicimos fue a través de fotografías. Le preguntamos a expertos, que la condición era que hubieran hecho estudios en el lugar o lo conocieran. Entonces, a través de esta fotografía ir valorando cuál es más atractivo visualmente, así hasta menor, ¿no? Para irlos acomodando. Bueno, esta es la fórmula que sacamos, el valor de importancia turística. No sé si recuerdan que, por ejemplo, en la clasificación 5, en donde la fragilidad era alta y la calidad escénica era muy alta, eran cerca del 40%. Aquí disminuyó muy alto, porque aquí nada más lo estamos enfocando hacia lo que es el turismo. O sea que la fase anterior puede ser ocupada para cualquier otro estudio a nivel territorial. Aquí ya lo estamos encaminando más hacia la parte turística, entonces nada más el 4% de nuestro territorio tiene un potencial muy alto, porque hay sitios, está la infraestructura adecuada, hay puntos de interés que incluso actualmente están utilizando como destinos turísticos, y en general el 37% que está en alto son zonas con una calidad escénica muy padre. De hecho, la foto que está al principio es de esas zonas, pero prácticamente no hay infraestructura y los caminos que hay solamente son brechas. Entonces, está ahí, es un recurso, pero bueno, no sé si se puede considerar como recurso porque no se puede usar. Bueno, y aquí están el mapa de valor de importancia turística. Bueno, finalmente aquí llego a lo que son las propuestas. Ay, caray. Como vimos aquí por ejemplo, esta unidad del paisaje que tiene un valor de importancia turística muy alta. Es esta que estamos representando aquí. Por ejemplo, aquí parte de las propuestas y que también se generó en los talleres participativos fueron cuatro rutas turísticas para desarrollarlas en un día, en 2 y 3 días. Por ejemplo, la ruta que no se alcanza a distinguir en color naranja es una ruta de 8 kilómetros, en la cual se pueden ver desde pinturas rupestres, petroglifos, cabañas. Hay un lugar donde se puede observar al borrego cimarrón. Hay mucha posibilidad de ver borrego cimarrón, y pues bueno, se llega a la localidad de Cataviña, que les decía es la localidad con mayor número de habitantes y tiene la infraestructura necesaria para poder brindar el servicio turístico. La otra es la ruta morada, que esa creo que ahorita es la que se explota
turística, bueno, se explota actualmente para ir a lo que es la misión de Santa María de Los Ángeles, que allá hay un oasis, en el camino se pueden ver pinturas rupestres y petroglifos, además de, también hay dos miradores en el cual hay mucha posibilidad de observar mamíferos mayores, como por ejemplo es el borrego cimarrón. Aquí ustedes me dirán por qué no puse los puntos, ¿no? Para como que irlos identificando, que es algo que quiero recalcar de mi tesis. Por ejemplo, toda esta imagen está en una ficha de manejo, le llamo yo, en donde identifico los actores, las acciones específicas que se pueden llevar a cabo de financiamiento, de capacitación, pero pues bueno, era una tablota que pues no, ni se iba a alcanzar a ver. Entonces aquí les comentaba que quité, por ejemplo, los puntos turísticos porque esa información no me corresponde a mí, es información que le corresponde a los, pues sí, a la población local, ¿no? Porque ellos incluso en los talleres confiaron en mí, porque se pueden encontrar, por ejemplo, borbollones de agua, algunos oasis, algunas pinturas rupestres, que incluso ha habido saqueos, entonces por eso es como que muy delicada este tipo de información, ponerla pública, vaya. Entonces, por ejemplo, en la tesis y cuando se publiquen estas fichas de manejo, viene el contacto, por si ustedes quieren desarrollar este tipo de actividades o quieren conocer algún punto en específico, pues bueno, dirigirse a ellos, ¿no? Porque ha habido el caso que se llevan así la roca completa, vaya, con petroglifos y pinturas rupestres. Entonces, por eso no la pongo aquí, ¿no? Sino esta es la unidad del paisaje que tiene cerca de 16 puntos así muy específicos. Bueno, esta es parte de la propuesta y un hallazgo importante. Les mencionaba hace un rato que muchos de los estudios que hay son geológicos, ¿no? Por ese alto potencial que existe en la zona. Y pues bueno, también parte de que se proteja la información, por ejemplo, los manantiales, es que al desarrollar la actividad minera pues demandan mucha agua, ¿no? Entonces imagínense, los pongo ahí en un mapa ya con coordenadas y todo, es muy fácil llegar a estos sitios. Incluso hay uno que está cerca de una mina que explotan mármol, y en la otra quieren explotar cobre. Entonces, bueno, lo pongo como hallazgo porque cuando estaba identificando cuáles eran los actores clave de mi área de estudio, pues encontré que había una minera que estaba en una unidad del paisaje, bueno, que estaba trabajando en una unidad del paisaje dentro de mi área de estudio. Y bueno, fue a través de fue el listado de ingreso de proyectos y emisión de resolutivos derivados del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la Semarnat. Fue un documento de 2013. Bueno, y aquí dice que es un proyecto de la minera Canoas y es para explotación mineral en el municipio del Mármol, en la delegación del Mármol, municipio de Ensenada, Baja California. Dice que el proyecto consiste en la exploración minera de los lotes conocidos como Yesenia y Pícale. Bueno, es en la delegación del Mármol, municipio de Ensenada, Baja California, México. Aquí es importante ver que solamente este permiso, bueno, este estudio de impacto ambiental hace referencia a que tiene un horizonte de tiempo máximo de 12 meses. Bueno, el proyecto señala que las brechas temporales de acceso no significa el desmonte de vegetación, o sea que no iba a haber tanta perturbación, ¿no? Siendo mineras. Así lo dicen en la evaluación de impacto ambiental. Bueno, y aquí, pues en el panorama minero del estado de Baja California de 2016, resulta que esta mina, Pícale y Yesenia, está aún activa y, por ejemplo, y lo que van a extraer es cobre. Entonces, aquí dejé esta tabla porque, por ejemplo, ahí la minera El Arco de Grupo México quieren hacer pues la mina a cielo abierto más grande del mundo para extraer cobre y está dentro de un área natural protegida y en una zona desértica. Entonces, todo el impacto que van a causar para extraer agua, para todo el impacto que le van a causar al paisaje, ¿no? Bueno, y esto fue así como que algo que a mí, digo, aunque no es el objeto de mi estudio, pero es algo que sí me llamó la atención. Vaya, porque van un poco más allá. Bueno, y esto es una imagen de satélite digamos que de esa unidad en específico. Decían que no iba a haber mucho impacto, que el impacto iba a ser menor, vaya, y esto que apenas está en la parte de exploración. O sea que están haciendo muchos caminitos porque están, creo que se me fue, ¿cómo se llama?
Están haciendo perforaciones para estos estudios previos, pero ya llevan más de 3 años, cuando en teoría inicialmente iba a ser uno solo. Está estipulado en el documento oficial que se manda. Bueno, pues bueno, eso es una problemática que hay en esta área natural protegida. Y incluso cuando puse a ver el panorama minero, fue así como que, porque el único famoso es esta minera que les digo, es el Arco. Incluso los pobladores reconocen que ese es un proyecto que puede alterar toda la dinámica, pues ahora sí que es biofísica y social de esta área, ¿no? Pero por ejemplo estas que son de menor, bueno, que son empresas más pequeñas y en sitios muy apartados, pues esta ni siquiera estoy seguro que no la reconocen porque ninguno de los talleres salió a relucir. Bueno, y ya, bueno, eso es todo por mi parte. Agradecimiento a ustedes por la invitación. Pues hablar, Bueno, abrimos el periodo de preguntas y respuestas. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, se acercan al micrófono para hacer las preguntas porque está siendo grabada la sesión. Una pregunta. Hola, mi nombre es Leticia y a mí me gustaría saber cómo tus mapas podrían ayudar a evitar la actividad de mineración ¿De en minería? el futuro. Ok. Y porque tú estás también mostrando unos mapas de áreas protegidas. Y también si esos mapas corren el riesgo de caer en las manos de la gente que quiere hacer la mineración. Y ahí ya van a saber dónde son los mejores sitios geológicos, dónde va a tener agua y esto. Sí, pues de hecho muy buena tu pregunta porque, por ejemplo, toda esta información se la vamos a entregar a la gente de la localidad. Incluso vamos a hacer un folleto, bueno, un mapa más grande, como un tamaño doble carta. Le vamos a entregar toda la información. Bueno, en este caso el producto es enfocado a turismo, ¿no? Pero, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta de cómo podría evitarse, es que mi principal interés es que, por ejemplo, hace un rato les mencionaba, ¿no? Si ustedes le pican ahí, les va a decir qué tipo de roca hay, o sobre qué es lo que están pisando, vaya, no solamente es del suelo hacia arriba, porque, bueno, les voy a comentar así rápido una anécdota que salió en el periódico en Coahuila. Es una zona con reservas de carbón, de hecho es la reserva más grande del mundo, pero esa información estaba disponible a toda la gente. Entonces, por ejemplo, fue el presidente municipal tenía acceso a este tipo de información, entonces llegaba a las casas y pues ellos tenían desconocimiento, ¿no? Que estaban sobre carbón mineral. Entonces llegaban personas diciendo, oye, ¿sabes qué? Danos chance de hacer un agujero en tu patio y a cambio te damos una carriola o cosas así simples, ¿no? Una licuadora, cosas así. Entonces ese desconocimiento, pues te dice, pues sí, haz un hoyo, ¿no? A mí ¿qué me afecta? Nada más con que lo vuelvas a tapar y ya. Entonces la intención es que, por ejemplo, a través del mapa geológico, por ejemplo, los estudios de sedimentación, que es donde te definen exactamente qué tipo de qué tipo de mineral puedes explotar, valen arriba de 2 millones, ¿no? Entonces, 2 millones de pesos. Entonces, para una persona, pues, común y corriente, nunca la vamos a pagar. Pero, por ejemplo, si tú conoces a través de un mapa geológico e identificas que tienes un predio sobre un tipo de roca que se llama metamórfica, sabes que de entrada todo el tipo de roca metamórfica tiene un potencial minero. Entonces, por ejemplo, tú le dabas un valor de 3 pesos el metro cuadrado, entonces elévalo hasta 50 porque tarde o temprano, con toda esta exploración que están haciendo ahí en Valle de los Cirios, pues bueno, van a llegar a explotarlo. Entonces eso, justamente que yo siempre he dicho, a mí me gusta conocer en dónde estoy parado, ¿no? Desde la geología hasta la parte climática, porque a partir de eso puedes tomar decisiones, vaya. Por ejemplo, no vas a construir una casa sobre
no sé, sobre un tipo de suelo y roca que es muy inestable, ¿no? A veces nada más dicen, es que está plano, vamos a construir sobre eso. Pero si, por ejemplo, llegas a conocer un poco más cuál es la dinámica, entonces, ¿sabes qué? No te conviene construir, mejor utilízalo para otra cosa, para un abrevadero o ese tipo de actividades, ¿no? Pero es eso, dar a conocer, vaya, a la gente el paisaje en el que habitan, y es una manera de protegerlo. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Incluso hasta es como cuando compras un producto, pues si lo compras de rápido más para sacarte el apuro, pues no le vas a ver de qué está hecho, pero si eres más meticuloso o sabes dónde viene, te vas a checar la historia de ese producto y a lo mejor no cumple tus necesidades, o sí cumple tus necesidades, pero el proceso de producción a lo mejor es algo en lo que va en contra de tus principios éticos, ¿no? Entonces, bueno, es eso. No sé si alguien más. Bueno, yo que nos explicaras un poquito cómo fue el proceso porque usualmente los temas de investigación no los decide la gente, ¿no? La agenda de investigación no la decide la gente, ¿no? La decide por los académicos, ¿no? ¿Qué son los temas importantes a investigar en las universidades, ¿no? Y que se dan, pues, o sea, otros intereses entran en juego ahí, ¿no? Económicos, de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puedes platicar un poco ese proceso de...? Ok. Bueno, mi tema de tesis nace de un proyecto más grande que se desarrolló en todo el Valle de los Cirios, que se llamaba Fortalecimiento de Capacidades. Entonces justamente era eso, ¿no? Como que darles más herramientas a los pobladores de esta área para que conocieran su territorio y las decisiones que tomaran, al menos ya las hicieran premeditadas y con conocimiento, pues al menos a corto plazo de las posibles causas, ¿no? Entonces nos acercamos ahí a esta localidad y como les mencionaba en la presentación, pues cuando hicimos el taller y salieron las problemáticas, habían bastantes, ¿no? Como les reitero, es un lugar en donde prácticamente no se han hecho estudios, hay un abanico muy amplio para desarrollar investigación. Entonces, pues salía la problemática de la minería, incluso hasta la falta de servicios, porque en este lugar, con decirles que no llega ni la recepción de televisión ni de radio, entonces están muy aislados. La único medio de comunicación es por radio e internet satelital. Incluso salieron este tipo de problemáticas, ¿no? De los servicios básicos, de los servicios, bueno, lo que tiene que ver con el servicio de salud. Salió esta parte del turismo, ¿no? Que es una actividad que como que querían impulsar, pero pues no se les habían dado las herramientas. O de repente hay muchos conflictos entre los pobladores. Entonces, bueno, salieron muchísimas problemáticas. Entonces yo tengo también un interés personal en la temática que es el turismo, y dije, bueno, se presta para hacer lo que es análisis espacial, ponerle un sistema de información geográfica y bueno, trabajarlo con ellos, ¿no? Entonces de ahí fue que dije, bueno, de todo el abanico que me dieron, yo les propongo que trabajemos la parte del turismo. Y pues ya fue así como surgió este proceso de investigación. Ellos me daban, de hecho, toda la información que muestro, más que la de los mapas, es muy técnica, esa la generé yo, pero lo otro, la parte descriptiva, es información así, como pura, digamos que de ellos. Nada más yo verificaba a través de fuentes oficiales, o a través, les mencionaba, de fotointerpretación o de algunos otros pobladores que efectivamente existiera o que no estuviera movida de sitio, ¿no? Incluso, por ejemplo, me apoyé mucho de una persona de este lugar, un muchacho que es el que desarrolla la actividad turística, y a través de su interpretación así me dio, yo creo el error es de no más de 10 metros de la ubicación exacta de las pinturas rupestres. Entonces, por eso digo que es información muy delicada, pero fue de eso que a final de cuentas surgió de un interés pues mutuo, ¿no? Tanto de la localidad y un interés personal. Entonces, bueno, y les ayuda a resolver, como que les va a ayudar a resolver algunas cuestiones ahí que tenían incluso hasta de logística. Gracias. No. Hola, Eduardo, egresado de la Maía. Una buena parte de tu pregunta ya la respondiste con el comentario
Estefanía. Y bueno, es una parte técnica del año de las bases que usaste para armar tu cartografía. Y si hay modificaciones sustanciales que se pueden actualizar, porque la cartografía es muy vieja y la fotointerpretación tiene sus limitaciones bastante, tanto técnicas y con los programas que la corres y el número de veces que corres. Bueno, esa es una pregunta. La otra es un poquito más viendo toda la potencialidad que tiene tu estudio, porque la valoración que tú das en el territorio y la representación visual que le das es en función del paisaje, pero tu tesis la insertas en la dinámica de desarrollo sustentable, donde hay más dimensiones que están en juego, y mi pregunta va si los resultados de tu visualización, ¿cómo cambiarían en términos de una valoración, por ejemplo, económica, en términos de los sectores que más aportan, en términos sociales, de las condiciones estructurales de pobreza, de ruralidad, o de como le queramos llamar, o en términos biofísicos, como los recursos materiales que existen, pero en términos de realmente son viables de extraer, porque lo que le da un valor y un precio que sea viable es no solamente la rareza del material, sino los costos asociados para poderlo explotar. Y por último, son ejemplos, no tienes que contestar. Y una valoración en términos de la agenda de política pública. ¿Qué relaciones de poder han identificado para que cualquiera de estas valoraciones, incluyendo la tuya, pase a ser una implementable, una acción, digamos? Ok, bueno, fueron muchas. Empiezo con la última, que es la que más me acuerdo. Bueno, de hecho tuvimos en 2 talleres que realizamos, se acercó personal de la CONAM, que incluso ahí también es una situación muy interesante, porque por ejemplo en varias localidades de Valle de los Cirios, digamos que para ellos no existe el gobierno municipal y estatal, sino únicamente ven como figura gubernamental a lo que son los directivos de CONAM. Entonces, pues cualquier problema, incluso hasta nos tocó enterarnos de problemas así personales como conflictos, digamos, de vecinos, los resolvían la gente de CONAM, vaya, porque digo, es que están tan aislados que pues pues como que están muy olvidados, vaya, por todos los órdenes de gobierno. Y entonces, bueno, platicando con ellos, pues nos decían que, por ejemplo, es algo que también les ha llamado mucho la atención. Incluso hace 5 años impulsaron un proyecto que se llamó Cabañas Ecoturísticas en el Valle de los Cirios. Entonces, te digo, a ellos les interesa mucho este tipo de actividades, pero como que no, pues por la verdad la lejanía es una limitante. Y digo, y al menos creo que en esta cuestión sí nos respalda la CONAM como única figura, ¿cómo se llama?, gubernamental, y que puede ser aplicada a política pública, porque incluso la figura del delegado municipal, que en teoría tendría que ser ahí la cabeza gubernamental, pues no como que no figura, vaya. Y pues bueno, parte de esta tesis nos decían que en la próxima actualización del plan de manejo quieren incorporar algunos resultados, vaya, en el apartado específico de turismo y uso público de los recursos. Entonces, bueno, esa es una. La otra, bueno, varias otras. Bueno, la de la parte técnica, pues de hecho quiero ya después de manera personal, digo, toda esta información se las voy a entregar. Entonces, a través de un software libre, este chavo que me ayudó a manejar Google Earth, pues como que sea dinámica, vaya, que no se vayan, que no se quede estática, porque sí, tiene mucha razón, el mapa que te mencioné en este momento es estático, ¿no? Tiene una fecha en el que se creó y ahí se queda. Pero, por ejemplo, hay de repente, pues alteraciones, vamos a llamarlo así, ¿no?, muy graves, que merecen reconfigurar tanto el espacio y esta dinámica social. Porque, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención en los talleres es que varias personas como que querían vender sus tierras, pero están tan alejados y sin servicios que nadie se las compra, vaya. Entonces, digo, no sé, a lo mejor llegasen a construir complejos
turísticos cerca de esa zona, pues a lo mejor ya se reconfigura, ¿no? Y en lugar de ser tierras de parceladas y de uso común, pues a lo mejor pasan a ser ya tierras privadas. Entonces, pues digo, esa es la intención, y que entregarles los shapes, vaya, la información base, y que sea capaz de irse actualizando. Incluso bueno, es la esposa de un chavo que vive ahí, se quería meter a estudiar la maestría, y justamente como que quería retomar el proyecto, porque ellos llevan el proyecto turístico, vaya, entonces como que querían respaldarlo. Y por ejemplo, reconozco también las limitantes de mi trabajo, es eso que me dices de la parte económica, pues de hecho es otro rollo. En el plan de turismo de áreas naturales protegidas de la CONAM, en los términos de referencia abarcan 8 puntos. Yo solo me quedé hasta el tercero, que es como por ejemplo esta parte de valoración. Después de esta ya sigue el estudio económico, que pues yo no tengo ni las bases, ni las herramientas, ni técnicas, ni teóricas, ¿no?, para poder desarrollarlo. Pero por eso decía que ya sirve como base para no empezar desde cero. Entonces ya hace parte de esto. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Giovanni. Continuamos con Paola Berber Díaz, egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es ahora estudiante de la Maestría en Administración Integral del Medio Ambiente y presenta su ponencia Los efectos socioambientales del turismo residencial en el corredor costero San Felipe Puertecitos en Baja California. Gracias, Nayeli. Bueno, yo les voy a presentar parte de mi protocolo de investigación. Si bien me parece importante acentuar la parte del planteamiento del problema, la delimitación de este problema que observo, y explicarles un poco la propuesta del marco conceptual teórico con el que voy a abordar este tema de investigación. Bueno, empezamos con que México tiene una línea de costa muy extensa, tiene 150 municipios que tienen frente al mar. Estas áreas de costa son estratégicas y muy importantes para el desarrollo económico del país. Estas mismas áreas también presentan diversos conflictos por apropiación de recursos, tales como es la tierra, el agua y, como Giovanni está hablando, el paisaje. Y justamente es la industria turística la que participa en estos conflictos, ya que reinterpreta el territorio y los integra a nuevas dinámicas que van de acuerdo a las expectativas del mercado. Esto es centrado en el tipo de turismo que es el sol, bueno, que va dentro de la lógica del sol, arena y playa. Y pues ya que tenemos el océano Pacífico y el océano Atlántico, estos conflictos cada vez se presentan a lo largo de este siglo XXI, donde hay proyectos masivos. Podemos verlo como el ejemplo en la Riviera Maya, que si bien el turismo de resort es más evidente que el tipo de turismo que les voy a presentar, que es el turismo residencial, que es un tipo de turismo que va más relacionado como a un proceso de urbanización, que se relaciona más con estas inversiones inmobiliarias, tanto extranjeras como nacionales, que generan presión en los recursos naturales y que tienen implicaciones en lo que llaman la extranjerización del territorio. ¿Por qué? Porque se tocó con el tema de Tijuana, la horrible. Este tipo de turismo viene de esta generación baby boomer, generalmente canadiense y estadounidense, que buscan esta ruralidad idílica en un lugar tranquilo, pacífico y de alguna forma de bajo costo, como lo es los países en vías de desarrollo, que ofrecen un maravilloso paisaje a precios bastante razonables. Entonces, se da principalmente por estas presiones de la generación baby boomer, pero también son favorecidos por plataformas como Airbnb, que facilitan esta renta de casas. Entonces ya
se pierde el sentido hotelero del turismo y va un poquito más allá a un fenómeno migratorio temporal y permanente. Bueno, el planteamiento del problema empieza, bueno, yo lo identifico desde que se habla de un programa de ordenamiento ecológico y turístico de la región costera San Felipe Puertecitos en el 95, pero si bien es hasta el 97 que se hace este programa de desarrollo urbano, turístico y ecológico en el corredor, que promueve que en el Golfo de California, alrededor de la costa se haga como este impulso al turismo muy importante, y es para el año 2000 que se remarca esto como una zona de desarrollo turístico prioritario, lo que le da a la Secretaría de Turismo como el papel de financiar proyectos de desarrollo centrados en el turismo. Yo identifico, y basada en la literatura y noticias, momentos clave en el año 2011, que es la modernización de la carretera Mexicali-San Felipe, que es resultado de este plan de desarrollo del 2008 al 2011, que da las facilidades para ingresar a este corredor costero. También es en el 2011 que se concreta también la expansión de este pequeño aeropuerto de San Felipe, que facilita la entrada de avionetas de los turistas residenciales de Arizona y zonas de California, y también estos incentivos de inversión para desarrollos inmobiliarios de $6 millones. Y así también como a finales del año 2000 es que se da se vuelve a generar este programa de desarrollo urbano y turístico y ecológico del corredor, pero ahora se amplía hasta Bahía de Los Ángeles, sí. Pero me voy a centrar en San Felipe Puertecitos porque es como el área donde es muy visible este fenómeno, si bien dice, en el nuevo programa regional de desarrollo urbano, también hasta el área de Bahía de Los Ángeles es tentativamente urbanizable, pero hasta ese punto todavía no se ve, no es tan evidente este fenómeno. Cabe mencionar cómo el Plan Nacional de Desarrollo del 95 al 2000 es el que establece el turismo como una de las formas más rápidas y viables de desarrollo en diversas regiones del país, porque tiene gran impacto en la generación de empleo y pues entrada de divisas. Y esto también dice que el turismo debe contribuir al crecimiento económico y a la mejora de infraestructura para el desarrollo, y además de promover debe ser promovida por diversas acciones de cada región. Bueno, la delimitación espacial del problema. Si bien este corredor comprende dos municipios, que es el de Mexicali y el de Ensenada. Son 51.661 hectáreas para Mexicali y 119.507 hectáreas para Ensenada. Tiene una distancia longitudinal de 90 kilómetros y si bien, como hice énfasis, si bien es un antecedente muy importante, 1995, mi estudio se centra en el 2011 al 2017. Consta de 7 zonas homogéneas del norte a sur, que es el Corredor Norte, San Felipe, el Corredor Sur, Percebú, el Ejido Delicias y Matomi Puertecitos. Ahí está México, Baja California, y ese es el área de estudio. No, ahí está. Bueno, los problemas identificados en este plan, el actualizado, es que así como en toda la Baja hay límites en el suministro de agua dentro del corredor y hay también una falta de redes de
redes sanitarias. Solamente es el área urbana de San Felipe es la que tiene drenaje. Alrededor de San Felipe y hacia Puertecitos se utilizan letrinas, fosas sépticas. Y la última que identifica este programa regional es que hay una proliferación de tiraderos clandestinos a las afueras de San Felipe. Esto se magnifica en temporadas importantes como es diciembre y Semana Santa, donde se logran recolectar hasta más aproximadamente, bueno, es que son toneladas, así toneladas impresionantes de basura que pues simplemente la región, bueno, esa área no tiene capacidades para recolectar, entonces es un creciente problema y más en esa temporada. Ahora bien, es en el 2011 donde estos se van dando mayores proyectos de desarrollo inmobiliario que se identifican como los más importantes a la ampliación del Dorado Ranch, que contempla 12.773 hectáreas, ampliarlo a eso para para hacer viviendas y condominios. En su evaluación de impacto ambiental contemplan esta falta de agua y lo que proponen es que a 20 años se vaya a hacer una planta desalinizadora. Y un proyecto más nuevo que está cerca de Puertecitos, con inversión de Carlos Slim y inversión española, es este proyecto de Marina Azul Golf and Resort, que igual buscan hacer un desarrollo de turismo residencial de 1.200 hectáreas, que buscan pues básicamente hacer igual 598 unidades residenciales, así como ampliar un campo de golf de 27 hoyos, que pues de alguna forma es ridículo, un campo de golf en una área desértica, pero la propuesta también es a largo plazo, pues todo lo solucionamos con una desalinizadora. Bueno, la problemática identificada no solo del el plan regional es que se está transformando la línea de costa y esto también pues influye en interrumpir ciclos naturales que contribuyen a la erosión costera. Esta también ocupación anárquica de la línea de costa afuera de la parte urbana de San Felipe. Este problema de falta de agua y de servicios que al final no es un problema para quien puede pagarlos, y quien puede pagarlos pues es la comunidad extranjera. El problema es dejar fuera a los locales. Los locales no pueden pagarlo y no pueden pagar también este paisaje idílico, entonces lo que van a hacer, generan un posible conflicto y un desplazamiento. Igual, la literatura se identifica este problema de los tiraderos clandestinos, y dentro de la normatividad es la falta de regulación para las viviendas, estas segundas viviendas destinadas al turismo residencial, que si bien se ven como de menor impacto que un turismo, como un desarrollo inmobiliario resort, sí generan impactos, sí demandan servicios y sí es un problema que necesita contemplarse dentro de la normatividad. Esta problemática de como el paisaje es muy importante, todo se concentra, estos desarrollos inmobiliarios se concentran en el frente de mar y pues generan el encarecimiento de todo ese territorio. Es básicamente la privatización. Hay imprecisiones en la tenencia de la tierra en esa área y pues también genera problemas para manejar todo, pues toda esa zona, además de que, como ya les mencioné, desplaza a las personas que no pueden pagar ese tipo como de servicios a lugares donde pues también no se respeta un ordenamiento territorial lo siento y pues genera también impactos en la flora y fauna de la región. ¿Por qué es importante este tema? Porque pues esa área está ubicada en el Golfo de California y pues es patrimonio, fue declarado patrimonio natural
el año 2005 y pues básicamente es hogar de 695 especies, y también 90 de ellas, 90 especies son endémicas y contiene el 39% de especies marinas del mundo y tiene un tercio de las especies de cetáceos en el mundo. Este tipo de turismo no regulado lo que genera es, todos estos impactos en conjunto pueden generar como la pérdida de este patrimonio, ¿no? Lo que es el Golfo de California. Y de hecho es interesante ver los criterios por los que se declaró patrimonio y uno de ellos es la importancia de estos paisajes dramáticos y no solo de la vista al mar, sino también estos desiertos y estos acantilados son los que lo han convertido en patrimonio natural y que poco a poco llamaremosle urbanización en la línea de costa hace que se pierda, ¿no?, el paisaje. También se pierde la diversidad de especies que está en el criterio número 10 y en el criterio número 9 lo que hablan de la fenomenal productividad marina que tiene esta región. La forma en la que yo quiero abordar este tema es con la escuela española, que nace. Yurdao Arrones en el 79 es la primera persona que nombra este fenómeno como turismo residencial con su libro España en Venta. Él identifica en ciertas áreas de España cómo se va gentrificando la línea de costa, en el caso del Mediterráneo español es por los pensionados de Escandinavia, que tienen la posibilidad de pagar más por esas viviendas. Entonces habla él de cómo el hotel deja de ser un protagonista en el turismo y se posiciona como las segundas residencias como una nueva forma de hospedaje, transformando el territorio. Así es, trato de retomar a Fernando Vera Rebollo, que en los 90s habla de cómo este tipo de turismo no es no necesariamente tiene que ser pensando en el corto plazo, sino que habla de estancias prolongadas en apartamentos y casas que pues siguen una lógica de crecimiento ilimitado. Y retomo a Ledo y Amazon, que también hablan como esta es una actividad económica que está centrada en la urbanización, la construcción y venta de casas, que construyen un sector extrahotelero ofrecidas al mercado turístico y justamente identifican que se centran más en esta línea de costa, que si bien existe en otros lados, como en los pueblos mágicos de San Miguel de Allende, es más evidente en las costas. Y es aquí donde también retomo a Raquel Huete, que ella desde un enfoque de la sociología habla de cómo estas son nuevas formas de movilidad. Y en el caso de la escuela española hablan de el papel que tienen los retirados europeos en el Mediterráneo, y ella lo identifica como, hace un análisis desde la oferta y desde la demanda. Y otra vez retomo a Amazon y a Ledo, pero ahora con Mantecón, y son los primeros que hablan de la insustentabilidad que tiene este tipo de turismo, ya que pues no se puede integrar como a un modelo realmente sustentable de turismo, por las dificultades que hay para regularlo. Y es donde yo retomo a Gascón y Cañada, que hablan de cómo el turismo es un proceso, el turismo residencial es un proceso de transformación de la naturaleza en una mercancía, que hace una reorganización espacial que lleva a conflictos socioambientales. Esto lo hacen desde la perspectiva de la ecología política y es
parte del marco analítico que estoy utilizando. La ecología política surge desde los años 70 y toma elementos de la economía política, la geografía humana y la geografía política, y lo que buscan es una visión transdisciplinaria para entender de una forma más integral esta problemática, ¿no? Entonces ven que la economía es un subsistema, es parte de un subsistema finito y físico dentro de este ecosistema global, y que esta lógica de crecimiento económico lleva a ganadores y perdedores, generando una desigualdad creciente. Entonces, los procesos socioeconómicos crean paisajes particulares y, como ya lo he mencionado durante toda esta charla, centrado en satisfacer las expectativas del mercado. Y entonces se habla de cómo los recursos escasos y el precio son un factor importante para la distribución desigual de ellos. Quien puede pagar por los recursos es pues quien se los queda. Y pues básicamente es este avance que les presento sobre mi investigación y de la importancia de retomar la ecología política para entender este fenómeno que se está dando en el siglo XXI en los países en vías de desarrollo, y que pues de alguna forma sí pareciera un fenómeno no tan impactante como las mineras o la industria, que de hecho el turismo se vende como una industria sin chimeneas, pero lleva implicaciones y degradaciones muy importantes en el ecosistema. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Yo no estoy segura el sitio, pero entre Mulegé y Loreto, yo creo que hay un resort en Nopoló, ¿es el nombre? Nopoló. Y me llamó mucha atención porque hay casas ahí gigantes, es una playa privada, básicamente. Y de extranjeros y la gente que trabaja probablemente vive en Mulegé, no estoy segura. Pero me gustaría saber si tú sabes si hay estudios de los impactos. Porque, por ejemplo, yo trabajo con manglares y yo vi que en Nopoló, porque tiene un resort con golf y spas de lujo, cambiaron mucho el ecosistema natural. Y, por ejemplo, el manglar de allá está totalmente modificado. Parece más una playa de acceso privado que todo. Entonces, me gustaría saber si ya hay algún estudio analizando esto, porque me parece que es un ejemplo muy relacionado con lo que está pasando ahora en San Felipe. Justamente en Baja California Sur este problema está más agudo y sí hay varios estudios. Uno de ellos es de esta Carmina Valiente, que hace un análisis de la erosión costera desde una perspectiva espacial y hace un análisis de imágenes históricas de cómo se ha ido degradando la playa por este proceso de privatización de la costa, que con gusto puedo pasarlos. Pero sí, ya hay, por lo menos en Baja California Sur ya hay varios estudios sobre eso. Okay, yo sé que estás empezando y todo, pero yo estoy interesado en diferencias entre la escuela español de estudios turísticos y la situaciones aquí en el bordo aquí entre los Estados Unidos y Baja California, porque hay grandes diferencias, ¿no? Y yo he vivido un poquito en Sevilla y viajado por Cádiz y los otros del Costa del Sol en España, que estaba destruido por de ingleses y otros de Europeo del Norte, ¿no? Aquí tenemos
algo bien diferente porque es un turismo residencial de largas distancias, ¿no? Y de imágenes del otro mundo mágico de México y todo eso. Y entonces estoy interesado en sus pensamientos, de que estás empezando, yo sé, entre las diferencias. Gracias. No, sí hago la diferencia. Me faltó mencionar que si bien el concepto surge de la escuela española, se está desde la ecología política, que es se está viendo la diferencia de este fenómeno en América Latina. En América Latina se ve, es recalcar esta ruralidad, a diferencia del Mediterráneo, y justo estas diferencias entre los países, bueno, hablan mucho de países del norte y países del sur, y pues sí, ahorita estoy retomando un poquito más una escuela latinoamericana, pero solamente para conceptualizar de dónde sale la escuela española, pero la ecología política ahorita la estoy retomando desde una perspectiva más latinoamericana. Paola, ¿por qué ecología política? Pues surge desde la Facultad de Economía, que nos enseñaron a ver como esto como una interpretación, tratar de interpretar de una forma más integral, y es pues también este intento de transdisciplinaridad o interdisciplinaridad, que a veces la economía trata de ser es un poco más cerrada, y pues ecología política para identificar pues ya sea relaciones de poder, y también integrar como pues esta visión que viene de la geografía humana, geografía política, a mi acervo teórico, no olvidando que soy economista, pero tratando de integrar como esta nueva visión. Yo tengo otra duda. Yo también me recuerdo que vi unas casas muy grandes en Bahía Concepción, en unas playas bien chiquitas. No me recuerdo el nombre de la playa. Pero me gustaría saber si hay alguna ley que controla la distancia que una casa puede ser construida de la línea de la agua, no sé. Porque estaban ahí como 5 metros de la agua en una playa, creo que era El Burro, no me recuerdo el nombre, pero me llamó mucha atención que habían casas muy grandes muy cerca de la agua, y si no hay alguna ley que intenta evitar esto, y quién controla esto, no es el propio gobierno que debería fiscalizar esto. Es de carácter federal y es de la que define la zona federal marítimo terrestre, que habla de por lo menos 50 metros de la línea, o ¿cuántos metros son? 20, sí. Sí, exacto, 20 de la marea más alta, pero... Estas están 5 metros, ni eso. Sí, también remarca como la falta de seguimiento ¿Y no hay una fiscalización o alguna multa que se pueda aplicar a esto? Pues creo que pues se paga la concesión y ya, sí. Pero bueno, ahí creo que hay algunos elementos que me faltarán por investigar, pero creo que hasta ahora hay algunos huecos vacíos legales que se pueden hacer, y por eso se ve lo que acabas de observar. Y ya. También hay reglas que gobernan el acceso a la costa, porque por ejemplo en los Estados Unidos hay reglas que dicen cada media kilómetro tiene que tener acceso. Sí la hay. Tiene que ponerlo. Debería de haber cada 400 metros acceso a la zona federal marítimo terrestre, pero no los hay.
Bueno, entonces, sin más por el momento, no me queda más que agradecer las grandes ponencias de hoy, de Giovanni y de Paola, muy interesantes y pues más que nada nos dan a entender que hay todavía sitios con diversas problemáticas en Baja California, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, les voy a entregar sus constancias. El Colegio de la Frontera Norte, a través de la Dirección General de Docencia, por medio de la Maestría en Administración Integral del Ambiente y la Universidad de California en San Diego, otorgan la presente constancia a Giovanni Quintana y a Paola Berber por su presentación. Muchas gracias.